Continuamos en las cuatro esquinas y nos metemos ya de lleno en nuestras secciones de información útil relacionada con el mundo de la salud y además de la tercera edad. Damos las buenas tardes y la bienvenida a Antonio Domínguez, que es psicólogo, y también a Enrique Arjona, que es presidente del colectivo o Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer de la comarca de Antequera. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, pues comenzamos aquí un serial para abordar el mundo de las problemáticas relacionadas con la tercera edad. Hablamos de tercera edad como si fuera algo que nos resulta ajeno. Hay mucha gente que convive con personas de la tercera edad y ya no les es tanto, pero no podemos olvidar que todos vamos a pasar, tal y como está ahora mismo la pirámide poblacional de invertida, ¿no?, como dicen los expertos en esto, por esta fase de la edad y además durante muchos años. Hay una enfermedad, aunque no solamente hablaremos en este serial del Alzheimer, que es quizá de las que más se relacionan con la tercera edad, de las que más teme todo el mundo, e incluso las personas que tenemos en casa muchas veces pensamos, puede ser que tenga algún tipo de atisbo relacionado con el Alzheimer. ¿Cómo saber si tiene Alzheimer esta persona o podemos empezar a padecerlo nosotros mismos? Pues la verdad es que es un tema bastante complicado, tal y como está ahora mismo planteado el asunto. Antes de nada, es muy importante dejar claro una cosa. Normalmente se tiende a pensar que el Alzheimer es la única demencia que existe, pero lo cierto es que no. La demencia abarca muchas enfermedades. El Alzheimer es la más extendida, pero hay otros tipos de demencias. Tenemos demencias vasculares, tenemos enfermedades de Pitt, tenemos cuerpos de Lewis, tenemos demencias frontotemporales, etcétera, etcétera. Cada una con una sintomatología característica, una sintomatología diferente la una de la otra. La más extendida, como estamos hablando, sí es cierto que es el Alzheimer. A la hora de establecer la sintomatología de la enfermedad de Alzheimer, normalmente también se tiende a pensar de que solamente afecta a lo que es la memoria. No es así, afecta a la memoria como es natural, pero también afecta a todos los campos cognitivos que rigen nuestro funcionamiento. Es decir, estamos hablando de una afectación a nivel de atención, de lenguaje, de percepción, de cálculo, de función ejecutiva. Es una afectación absolutamente integral. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy heterogénea, no se caracteriza por seguir un patrón establecido a la hora de su aparición. Hay personas que se le manifiesta con problemas de memoria, pero hay personas que se le manifiesta con problemas de lenguaje, o problemas de orientación, o problemas en varias áreas. Es una cosa muy heterogénea, una presentación muy heterogénea. Por lo tanto, ¿cuándo tenemos que empezar a sospechar de que existe una enfermedad de Alzheimer? Cuando algunas de estas áreas cognitivas tengan una alteración lo suficientemente significativa como para llevarnos a pensar de que existe esta enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la memoria, si olvidamos el nombre de nuestros familiares más cercanos, por ejemplo, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, entonces ahí ya deberíamos de empezar a encender las luces de alarma de que es posible que exista una demencia. Y precisamente aquí tenemos un esquema elaborado por el colectivo AFEDAC sobre pues cómo reconocer la enfermedad del Alzheimer. Bien, lo del reconocimiento es que nosotros vamos a pasar por tres apartados que son con los que nos vamos a tropezar en la vida. Por una parte está lo que es la medicina, salud mental, que nos van a analizar a nuestros enfermos. Ellos van a hacer un recorrido de pruebas muy largo, muy extenso para poder asegurar la enfermedad, cosa que a nosotros nos puede impacientar porque va a pasar mucho tiempo y estamos cuidando de un enfermo. Entonces nosotros lo que nos interesa es cómo podemos actuar cuanto antes. Entonces lo que buscamos es la situación psicológica por la que está pasando el enfermo y posiblemente el cuidador también. Ahí hay aparejado la situación del enfermo, que necesita hacer un tipo de actividad para desarrollar las capacidades que todavía le funcionan, y que lo que tenemos que procurar es mantenerle un circuito de actividades. Nosotros le llamamos la psicoestimulación, la laboroterapia, porque pueden ir haciendo una serie de actividades que todavía a ellos les es grato hacerlas y se divierte. Esto en el plano familiar, cuando se empieza la enfermedad, que puede empezar muy pronto, lo importante sería pues que tengamos un envejecimiento saludable de actividades. Esto es lo que se recomienda a través de las pruebas que se están haciendo siempre de ejercicios para que ellos participen. Esto puede ser la gimnasia, pueden ser los paseos, pueden ser los trabajos que se hacen de alguna manera por el ocio que tiene cada persona. Y lo que tenemos que buscar es que eso esté un poco evaluado y reconocido por alguien especialista. En nuestro caso, pues proponemos siempre el psicólogo.
Esto está dentro de un entorno, y ese entorno que es el entorno familiar, que es el entorno social que está sosteniendo a este enfermo. Al principio, ¿cómo sostenemos nosotros a esos enfermos? Pues la verdad que empiezan a ocurrir anécdotas, empiezan a ocurrir formas de estrés, de encabezamiento, de malas conductas, y entonces nosotros muchas veces no sabemos cómo actuar. La norma para todas las acciones que hacemos nosotros, por ejemplo, pensando que es un niño, lo corregimos y le queremos decir qué es lo que hay que hacer. Pues en este caso tenemos que hacer todo lo contrario. No debemos de corregirlo, porque lo único que estamos haciendo es enfrentarnos a un enfermo que no entiende qué es lo que ha hecho mal. Y entonces lo que podemos ocasionarle es un estado de estrés. Esa persona se desorienta muchísimo y entonces nosotros, ¿qué hacemos? Pues de una manera con mucha paciencia, con mucha empatía, recomendamos siempre que a ese enfermo, pues cuando se le haya de decir una corrección, que se le reconozca lo que él está diciendo, sí, pero, y en el pero nosotros le contamos un poco lo que vemos en nuestra realidad. Esto es como llevarlo de una manera cariñosa al enfermo para no crear un estado anímico muy negativo. Lo que yo represento en este dibujo es que nosotros normalmente negamos casi todo lo que le está pasando al enfermo y lo estamos contrariando, con lo cual tiene una actitud muy negativa. Lo que sí hacemos casi siempre es que para elevar nosotros esa situación, lo que necesitamos es que las personas pues se hayan formado. Si hablamos de profesionales, pues que tengan unos conocimientos, que tengan unas habilidades y unas actitudes. Lo que es importante aquí siempre es la actitud. La actitud es lo que nos hace que nos elevemos por encima de todo. Cuando nosotros nos hemos preparado bien, pues nos será más fácil de llevar a un enfermo hacia adelante. Entonces lo que le podemos cambiar muchísimo es la situación de su entorno y aparece lo que sería una buena empatía con el enfermo. Eso es lo que nosotros queremos conseguir con los cuidadores, que ellos sean capaces de reconocer cómo está su enfermo y llegar a un estado de comunicación con él. Al final la buena comunicación es la que hace que haya menos estrés, que se necesite menos medicamentos, que la enfermedad no se acelere. Estos primeros pasos son importantes siempre porque si no tenemos una formación, pues nos quedamos pillados mucho tiempo y desorientados tanto los familiares como el enfermo. Porque además se da el caso de que se considera que el Alzheimer es una enfermedad muy grave o una enfermedad difícil de abordar, que no tiene cura y por lo tanto ya automáticamente nos supone un bloqueo mental. ¿Cómo la afrontamos cuando se producen estos síntomas? Podríamos hablar de que nosotros cuando empieza la enfermedad nunca reconocemos la enfermedad, porque creemos que las características de la enfermedad son otras. Pero la enfermedad es un deterioro. Nosotros eso siempre lo hacíamos con un árbol que le vas cortando ramita, ramita, ramita y al final el árbol se queda sin apenas ramas para relacionarse con la naturaleza que está. Esto lo tenemos que ver nosotros en el sentido de que hay que darle opciones a que las personas conozcan más todos los procesos de la enfermedad. Los procesos de la enfermedad son de leve, moderado y avanzado y nosotros cuando estamos en el fenómeno leve creemos que no tenemos la enfermedad, pero el deterioro ya se está haciendo en el cerebro. Y entonces aparecen las pequeñas anécdotas, que esas son las que ha descrito antes Antonio, del lenguaje y los problemas que van apareciendo. Y ahí estamos viendo imágenes de una de esas puertas que hay abiertas a indagar un poco más sobre la diagnosis y también hacer frente a un inicio ya diagnosticado, por decirlo así, sí, de la enfermedad, que son pues precisamente las actividades de todos los colectivos que existen en Andalucía y que en Antequera afortunadamente tenemos además uno de los más prolíficos, ¿no?, en este tipo de terapias. Nosotros, en Salud, que emite una investigación que se ha hecho durante 5 años, pues en el proyecto del 2006 al 2011 estuvimos participando en una serie de actividades y entonces pues nosotros realizamos casi un 65 o un 70% de las actividades que se habían establecido. Muchas otras asociaciones pues no pudieron recurrir. La parte nuestra es que hemos salido mucho a la calle, al entorno. Hemos estado en institutos, a veces vamos a institutos también de Málaga, de aquí de la comarca,
Y por otro lado hemos creado también una serie de actividades en las que participa muchísima gente, como son los cursos de formación, que tenemos 2 o 3 cursos durante todo el año, los grupos de autoayuda, que son las personas que están padeciendo la enfermedad con los familiares y necesitan una ayuda inmediata. Entonces en esa época tuvimos un teléfono abierto desde todas las comarcas alrededor de la nuestra, pues estuvieron llamando, y además en la provincia de Sevilla entonces había pocas asociaciones y también venían gente de Sevilla pues a nuestros grupos de autoayuda. Bueno, pues vamos a dejar para la semana que viene el siguiente paso dentro de este proceso. Es decir, ya tenemos diagnosticada la enfermedad, se ha producido y hemos pues indagado un poco en cómo se le planta cara. Pero además, lo importante, dicen que más vale prevenir que curar, es empezar antes de que se produzca la diagnosis de esa enfermedad a cuidarse. Y es lo que ustedes llaman el plan o los programas de envejecimiento saludable. Será el tema que abordaremos la próxima semana, porque nos gusta ocuparnos de la tercera edad todas las semanas, al menos un ratito aquí en nuestro programa. Y como siempre decimos, más información en la sede de AFEDAC o también en el Gabinete Psicológico de Encarnación 10, donde también Antonio Domínguez está dispuesto, como siempre decimos, ¿no?, a atender cualquier consulta sin ningún tipo de problema, de forma altruista, a cualquier persona que se acerque. ¿No es así? Exactamente. Pues muchísimas gracias. Nosotros volvemos con más cosas la semana que viene, más consejos relacionados con la tercera edad.